Entonces, Xavi, vivir el aquí y ahora es un estado de conciencia. Sí, es un estado de conciencia como puede ser el estado de amor incondicional, el estado de gozo, el estado de plenitud. Son estados de conciencia. Y, Entonces, ¿Y en cuánto tiempo? O sea, vamos a ver, para ser consciente de ello, ¿cuánto tiempo deberíamos estar en ese estado de conciencia? no es el tiempo, es el reconocer que estoy en ese estado, porque ese estado, muchas personas cuando hablas con ellas lo han tenido, lo único que no han sido conscientes que lo han tenido. Entonces, cuando lo vives y eres consciente de que lo vives, reconoces ese estado. Entonces, nos puede llevar un poquito al autoengaño, que es creernos que somos eso. En tanto en cuanto lo vivimos, lo somos. Forma parte de nuestra totalidad. Pero no somos solo eso. Porque si yo soy solo ese estado, excluyo a los otros. Así, Xavi, bueno, da igual, ahí se queda. No, se cae. Cuando hablamos del presente futuro, ¿podemos determinarlo en un estado de conciencia? El vivir en el ahora. El vivir el aquí y el ahora, realmente lo que es ser consciente. Ya está. Ser consciente. Yo puedo, cuando soy consciente que me he ido al pasado, en ese mismo instante yo soy consciente. Bien. Llevo el pasado al presente, sí, pero soy consciente de que he llevado el pasado al presente. Soy consciente. Eso significa que durante las 16, 15 horas que estamos en actividad, pueden ser... Es que estar consciente... Pleno. Sí, pero a ver, lo que tenemos que entender es que el ser consciente no significa que las 24 horas del día vivamos conscientes. Es imposible vivir las 24 horas del día conscientes. Pero sí, cada vez somos conscientes de que estamos haciendo esa técnica, ese trabajo para ser más conscientes. Exacto. Es ejercitarlo, ¿no? En el momento que haces el clic y dices, me he ido al pasado, he traído el pasado, ya estás haciendo conciencia de que funcionas así, ya está. Es decir, es que los estados de conciencia entre sí pueden ser excluyentes. Si yo experimento el estado de gozo, el estado de plenitud, el estado de amor incondicional, el estado de sati o smarti, que es vivir el aquí y el ahora, si tengo uno, me va a excluir de otro. Entonces yo elegiré lo que quiero ser en cada momento. Lo elegiré. Entonces, ¿cómo ubicamos el vivir, cuando decimos vivir el aquí y el ahora, cuando estamos haciendo planes para un futuro? ¿Cómo se organiza esto en nuestra mente tan dual? A ver, y lo pasamos a la práctica. Para proyectar, necesitas irte al futuro para proyectar. Entonces, mientras yo sea consciente que me estoy yendo al futuro a proyectar, soy consciente que en el aquí y el ahora me voy al futuro. No que mi mente, por ella sola, coja y se vaya al futuro. Vale. Realmente es, lo que te comentaba antes, es tener el ego o la mente a mi favor, o el ego y la mente que van en mi contra. Si yo... Ser tú el director. Exacto. Si yo estoy yendo al futuro, estoy imaginando, estoy fantaseando, me estoy yendo al futuro, y si no soy consciente de que estoy fantaseando, estaré viviendo en el futuro. En el momento que soy consciente de que estoy fantaseando, ya está. Pues entonces, bajo mi punto de vista personal, creo que más de una de las veces somos conscientes y no nos enteramos. Es que en el ser consciente, una vez una persona me dijo una frase que realmente para mí marcó un punto de inflexión en mi búsqueda personal, y la frase era: no soy consciente de lo inconsciente que soy. Bien. Cuando no eres consciente de lo inconsciente que eres, ya eres consciente de esa inconsciencia, de esa inconsciencia.
voy a estar viviendo las 24 horas del día siendo consciente de todo lo que hago. Yo tengo un inconsciente que me mueve automáticamente. Es muy complicado. A ver, igual puede ser. Podemos Desde llegar, mis creencias, yo creo que es muy, muy, muy complicado ser 100% consciente de lo que haces. podemos llegar a reconocer el inconsciente en una totalidad. No, porque en el inconsciente, a ver, nosotros somos un 5% consciente, un 95% inconsciente. Para descifrar todo el inconsciente, una que no es necesario. Porque si hay una parte de mi inconsciente que ya juega a mi favor, ¿para qué la tengo que descodificar? Bien, Será un juego del ego que me llevará a intentar descodificarla, pero si ya estoy bien con esa parte del inconsciente que me mueve, ¿para qué voy a buscar ahí? Pero es que en todo mi inconsciente está todo. El inconsciente es como yo consigo descifrar la vida, verla, moverme por ella, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo descifro el inconsciente, querría decir que soy consciente de cada uno de los programas que existen. Entonces, cada vez que ejecuto una acción, ¿qué tendría que hacer? Reconocer ese programa para ejecutar la acción. Entonces, para hablar... observando al observador. Pero para hablar, entonces, para generar una palabra estaríamos... Vale, miro el programa, veo cómo se forma la palabra, pam, pam, pam. No podríamos estar tú y yo ahora dialogando. Claro. Entonces me voy a ver el juicio. No, es que sería imposible. Entonces, realmente, desde mi punto de vista, el no aceptar que tú tienes una parte inconsciente, que tú tienes una parte de ego, es no aceptar tu realidad, lo que tú eres. Estás negándote a ti mismo. Soy ego. ¿Qué problema hay en ser ego? ¿Qué seríamos sin ego? No seríamos. Es lo que tanto nos cuesta aceptar. Sin ego no sería individualidad, no podría experienciar. Pero como en todo el New Age espiritual, que París, el New Age espiritual, está tan de moda ahora que el ego es malo, En la New Age, sí. Pues entonces si el ego es malo, yo no puedo ser ego. No, perdona. Para mí mi ego es bueno, es mi punto de vista, hay gente que piensa lo contrario, pero para mí mi ego es bueno. Es decir, el problema es cuando mi ego coge control sobre mí mismo. Entonces sí que me puede perjudicar, pero tampoco es malo porque soy yo. Como entro en guerra con eso, entro en guerra contra mí mismo. Y si entro en guerra contra mí mismo, en las guerras una cosa siempre está segura, que las dos partes salen dañadas. ¿Y quién va a salir dañado entonces? Yo. Claro, es dejar de luchar contra un objeto. Todo lo que resiste, persiste. Exacto. Igual que persiste, si tengo un objetivo, persistirá el objetivo. Tú lo has dicho, dejar de luchar contra el deseo. Y el máximo deseo que tenemos es el de vivir la experiencia. Ese es el máximo deseo. Claro, y al igual inconscientemente, fíjate. Sí, claro, cuando reencarnamos, cuando se habla de la reencarnación, hay mucha gente que te dice, no, es que yo ya no tengo ego, yo he transmutado el ego. Si se refiere a la estructura mental, la que tiene la necesidad de reencarnarse es el ego. Es el que quiere volver a nacer otra vez para vivir. Entonces, en el momento que tú trasciendes el ego, transmutas, no trasciendes el ego, lo eliminas, ya no tendrás la necesidad de renacer. Por ejemplo, en las filosofías antiguas, filosofía hermética, en el Tantra Madre, budismo, etcétera, etcétera, te dicen que incluso la gente más despierta volverá a renacer, porque la lección que lleva al renacer es que es el ego el que quiere renacer. Es el que quiere vivir. Claro, y soy yo, que soy ego, el que quiero vivir. Si perdemos esto ya... Y si pierdes el ego, te disolverías en el todo. Claro. Pero claro, disolverme en el todo es dejar de ser... No experimentaríamos. Dejo de ser unidad. Al dejar de ser unidad, lo que tú has dicho, no experimento. Entonces, ¿qué? ¿Dónde va a parar todo esto? Al todo. Una cosa es ser uno con el todo y otra es ser todo. Es muy diferente, son conceptos muy diferentes. Yo como uno como el todo, podré tener mi experiencia, experienciar. El todo en sí mismo es una unidad. Entonces, el único que puede experienciar el todo será el todo. Yo al ser uno con el todo viviré mi experiencia, no la del todo.
podré conectar con el todo y vivir pequeñas experiencias del todo. Pero el todo en su totalidad no. Yo me colapsaría. Tú eres uno con el todo, yo soy uno con el todo, este árbol es uno con el todo, los perritos que tenemos aquí son uno con el todo. Ser el todo significa que yo tendría que vivir tu experiencia, la mía, la del perro, la del árbol. Colapso. Colapso. Entonces, Xavi, si el uno con el todo es el todo, ¿qué está ocurriendo aquí? Nuestra mente es dual. Sí. Ok. ¿Puede dejar de ser dual? A ver, Pregunta del millón. aquí entraríamos en el holismo, que luego si quieres comentamos un poco lo que es el holismo. Una cosa es el todo y la otra es el uno con el todo. El uno con el todo sería una parte del todo. Pero nuestra mente, como tú comentabas, es dual. Entonces constantemente necesita contrastar. Estar al todo, ¿vale? Y estar a la nada. O estar al todo y estar al uno con el todo. Y necesitamos comparar constantemente. Entonces, lo que comentábamos al principio, una cosa es ser consciente de que tengo una mente dual y la otra es intentar vivir en la no dualidad. No, es que mi mente es dual. Podré ser consciente de que mi mente es dual y entonces ir moviendo esa dualidad, ¿vale? Para no perder el equilibrio. Pero moverme en la no dualidad de todo es muy complicado. Es muy complicado. Entonces, ¿cómo vivencia las cosas? Es que yo no sabría cómo explicarlo porque tampoco he tenido experiencias como para decir... A ver, la gente que han experimentado estados de conciencia, en un principio cuando los experimentas el amor incondicional, es yo quiero vivir ahí, en el amor incondicional. Pero te das cuenta que no puedes vivir en el amor incondicional. Yo quiero vivir en el gozo continuo, yo quiero vivir en la plenitud. No puedes. Por suerte o por desgracia, vivimos aquí, con los pies en el suelo. Es que sabemos lo que es el gozo por el no gozo. Si no conociéramos el no gozo, no sabríamos lo que es el gozo. Exacto. Y vivir constantemente en el amor incondicional o en el gozo, en esta sociedad y en este mundo y en este cuerpo, no podemos. Lo que sí que podemos decidir en un momento dado es volver a ese estado para conectarme con esa parte que soy. Pero vivir constantemente no podemos. Y tú lo has comentado, que la dualidad. Claro, se trata de encontrar el equilibrio, no polarizar los extremos. Exacto. Y encontrar un equilibrio de esos estados. Sí, la filosofía hermética, que es de las enseñanzas más antiguas que existen, lo que te comenta es que los polos opuestos son lo mismo, solo distan en grado. Entonces, en el pasado, yo también cuando estaba en plena crisis existencial, un amigo un día en plena crisis, digas esos durillos, me acuerdo que me comentó, ¿cómo estás? Y le dije, estoy triste. Y se me quedó mirando y me dijo, Xavi, qué feliz esto de estar triste. En la tristeza hay una parte de la felicidad y en la felicidad hay una parte de la tristeza. Si ponemos en una línea recta, ponemos luz y oscuridad, ¿en qué parte es luz y en qué parte es oscuridad? No podría decir aquí, en medio, ya no hay luz y es oscuridad. Es decir, incluso llegando al final de todo, habría una pequeña parte de luz en la oscuridad. Y al revés igual. En la luz había una pequeña parte de oscuridad. Entonces, en vez de poner una línea recta, le hiciésemos curva para ir de la luz a la oscuridad, sería un salto, un grado. La palabra felicidad es un tópico muy conceptual, es decir, nos han martirizado mucho con esa palabra porque cada uno tendrá la definición de ser feliz desde su perspectiva. Es lo que hablábamos antes, no son las palabras. Muchas veces cuando hacemos los talleres o las conferencias es ¿qué es para ti la felicidad? Es que es más fácil que te preguntes qué es para ti la felicidad. Claro, que no qué es la felicidad. Claro, yo te voy a dar lo que es para mí, te voy a definir ese concepto. Pero igual para ti es otro diferente. Yo te diría que para mí la felicidad es una unidad de medida. La armonía, el equilibrio. Vale, el equilibrio, coincidimos. Cuánto me respeto a mí mismo, cuánto estoy moviéndome con mi manera de ser, etcétera, etcétera. Para mí eso sería la felicidad.
Pero tú hablas con otra persona y te dirá otra definición completamente diferente. Tan válida es la suya como la mía. Mientras la suya le sirva a él, ¿para qué yo voy a intentar convencerle que la mía es la buena? No tengo necesidad. Ya le sirve a él. No me están enseñando algo. Con lo cual, genial. Entonces, la palabra, ¿qué significa holismo? ¿Qué concepto tienes tú, Xavi? A ver, el holismo, que es una palabra que cada vez está más de moda, uno de sus significados sería global, integral. Significa que el todo sin sus partes no puede existir, pero las partes sin el todo tampoco pueden existir. Pero las partes ser necesarias para el todo, lo que le pase a una parte, como afecta al todo, afectará a las demás partes a su vez. Con lo cual todo está conectado realmente. En el ser humano, por ejemplo, cuando vemos a la persona de manera holística, lo que hacemos es, lo dividimos en subpartes, ¿no? Y esa parte sería el cuerpo físico, el cuerpo mental, el emocional y el energético, más su entorno, el ecosistema, el entorno. Entonces, cualquier desequilibrio en estas partes afectaría a una de las otras. Tendría que equilibrar cada parte individualmente, luego equilibrarlas entre ellas y luego integrarlas en el entorno. Bien, Xavi, comparto contigo. Sin embargo, he tenido experiencias con personas bastante unidas a mí, de una forma u otra, y me he dado cuenta que en una polaridad extrema ellos sienten felicidad, o por lo menos es lo que yo interpreto de sus acciones y su forma de ser. ¿Qué quiero decir con esto? Que para mí aquello es un extremo, una polaridad. Para mí sería el equilibrio, ni una cosa, ni lo blanco, ni lo negro, me quedaría con el gris, pero he conocido personas que en el extremo experimentan felicidad. Si para ellos es lo correcto, ¿quién somos nosotros para, ahora, aquí es donde quería yo para llegar. decir, es como los que acompañamos a la persona? Por ejemplo, nos viene una persona para un tema concreto y yo decido que le voy a acompañar para que sane, por ejemplo, una patología. Si la persona está bien con esa patología y la acepta, ¿quién soy yo para acompañarle en eso si no quiere? Es la persona la que mientras por sí ella misma, sea coherente, claro. mientras ella, y quizá no es el momento en la filosofía budista, por ejemplo, medicina tibetana, existen 4 procesos que diríamos de despertar de la persona. El primero es la persona que nace sin acordarse de su pasado, sin acordarse de su futuro, y que no se va a acordar, no va a despertar. El segundo es la persona que en el útero se acuerda de su pasado, de su vida futura, y en el mismo útero se olvida. La persona que nace acordándose de su pasado y de su futuro, y que cuando nace, durante los primeros años, se olvida. Y la persona que nace acordándose de su pasado y de su futuro, y que se acuerda toda la vida, que se llaman bodhisattvas o tú. Si es el primer caso, ¿quién soy yo? Es mi necesidad de hacer que una persona... No, tú eres feliz así, bueno, eres feliz así, ¿qué problema hay? Aunque estés en una polaridad. Siempre y cuando sean conscientes de ello. Porque al igual, conscientemente sí, pero el inconsciente no está de acuerdo. Ahí vienen las incoherencias. Bueno, si por lo que sea la persona tiene que hacer un clic para verlo, lo verá, y si no, no. Vale. Porque, a ver, es que ahora incluso te haría una pregunta, ¿no? Ya sé que las preguntas más tienes que hacer tú a mí. No. Pero, suelta. ¿quién es más consciente o quién es más feliz? ¿El que es consciente o el que es inconsciente? Él. Es que igual el que es inconsciente es feliz de no ser Totalmente. consciente. Totalmente. Entonces, es que estamos otra vez en la dualidad. Es decir, Totalmente. Mi mente me dice que ser consciente es estar feliz. Y que el inconsciente... No, es que igual en su inconsciencia es feliz. Pues deja a la persona que en su inconsciencia sea feliz. Si yo he necesitado hacer esto, lo he necesitado yo. Pero no quiere decir que la persona de delante tenga esa necesidad. Era mi necesidad.
Entonces cuando nos ponemos en posición de gurús o de no sé, Sí, no, y voy a de maestros. leccionando a todo el mundo, no, y es que no soy nadie para leccionar a nadie. Yo te hablo de mi micromundo, de mi realidad. Tu micromundo y tu realidad será totalmente diferente a la mía. Con lo cual, yo no me voy a meter en el micromundo de Estás nadie. destapando bastantes experiencias con terapeutas, ¿no? Porque hay terapeutas que siguen una línea, valga la redundancia, muy lineal y quieren tanto sí como no la opinión de ellos y la perspectiva de ellos. Entonces, Bueno, pero es que se le acercarán personas que tengan que vivir esa experiencia, con lo cual tienen su utilidad. claro, Entonces yo no soy nadie para criticar eso, igual que es que está en el otro extremo, en el de solo observo. Se le acercarán personas que necesiten eso, porque algo habrá, o tendrán que aprender, o tendrán que ver, o los veo tendrán que que tu línea de acompañar. terapias es acompañante. Y acompañas a la persona, Muy bien. pero bueno, tenemos también que ser conscientes que estamos aquí. Muchas veces nos pensamos que estamos haciendo terapia, por ejemplo, o en la India, o no. A ver, tenemos que ver las diferentes culturas. Exacto, y las creencias. Es decir, ¿dónde estamos? Estamos en Europa. La persona nos viene a buscar una solución a nosotros. En la India, quizás sí que tú puedes estar sentado, observando, y que él, no, aquí tenemos la sociedad, que están acostumbrados a ir a los médicos que les den una pastillita, entonces hay mucha gente que te pide que le des algo, ¿vale? La observas y tú no le das. Es ella la que te dice realmente lo que le tienes que ofrecer. Ofrecer, y si él quiere coger, lo coge, y si no, no lo coge. Pero realmente nosotros no somos nadie para dar o no dar. Se trata de escuchar, conectar con la persona, y la misma, realmente, si nos escuchásemos a la hora, nos daríamos cuenta que nosotros nos estamos diciendo todo constantemente a nosotros mismos. Sí, muchas veces cuando acompañamos a alguien, lo único que hacemos es repetirles lo que ellos dicen. Las 3 herramientas de sabiduría, por ejemplo, en el budismo tibetano, es la escucha, la meditación y la contemplación. A veces para que te escuches a ti mismo necesitas a alguien. O que te haga de espejo, o que te diga, te repita lo que tú te dices para que escuches. Ya está. Ya vas a repetirlo, tarde o temprano, acabarás haciendo el clic. Ahí va, esto. Si lo llevas repitiendo quizá durante una semana, un año, 5 años, 10 años, y cuando más te chillas, más te estás intentando hablar a ti mismo porque no te oyes, por ejemplo. ¿Qué es el despertar para ti, Xavi? A ver, el despertar. Palabra muy... Está despierto, está dormido. Déjenlo, está dormido. Que siga su camino. Uf, es que a ver, son conceptos... duales. Sí. Ya estamos en más de lo mismo. Sí, yo te puedo hablar desde mi experiencia. Para mí el despertar es ser consciente o que la mente salga de este círculo donde ha entrado y la mente en sí despierte. Se reconozca ella misma. Esos patrones que decimos, esas maneras de comportarte, esas facetas de tu personalidad, simplemente las puedes observar para utilizarlas a tu favor. Ya está. Eso es despertar. Entonces, cuando realmente sales de este juego, realmente te reconoces como un ego que juega a tu favor, o te reconocerás como una alma si la disocias, como una chispa, ¿no? Pero realmente eres tú, aunque nos cueste entenderlo, eres tú que has salido de ese círculo. Entonces, ¿estar dormido? Estar dormido sería estar dentro de ese círculo vicioso, donde la mente se ha perdido y está dando vueltas. Y no ser consciente. A ver, es que realmente cuando hablamos de la conciencia, realmente sería... Yo la conciencia la tengo. La gracia es, soy consciente que tengo conciencia o no soy consciente de que tengo conciencia, pero sigue existiendo. Lo que pasa es que está en un círculo vicioso la conciencia, o he conseguido despertarla. Entonces ya soy consciencia, ¿no? Lo eras igualmente. Lo único que estaba en un círculo, esa conciencia.
Entonces, en el momento que digo soy conciencia, ¿vale? Otra vez dualidad, soy conciencia, antes no lo era. No, lo eras en un principio y lo eres en un final. Pero te estás disociando en ese momento. Disociando es una palabra. Es decir, mi mente, mi estructura mental, lo que he hecho es despertarlo y reconocerme como esa estructura mental, pero sigo siendo esa estructura mental. Lo único que ya la puedo observar, puedo reconocer que soy ella y la utilizo a mi favor. Ya está. A eso le podemos llamar conciencia. Le podemos llamar chispa. Le podemos llamar esencia. Le podemos llamar conciencia priscina. Bueno, la conciencia priscina es una cosa diferente, pero no. Podríamos llamarle conciencia, alma, espíritu. Todos esos términos los utilizamos. Algunos de ellos tendrían pequeñas diferencias, ¿vale? Según las religiones o según la sociedad. Pero ¿qué es? Es tu mente. Yo te lo diría como mente. Si fueses otro tipo de persona, igual te diría esencia. Sería tu mente, pero ¿qué es eso al cabo y a la fin? Es una energía. Vale, cuando descubro que es una energía, la siguiente pregunta que me haré es ¿y qué es esa energía? Y cuando ya reconozco que es esa energía, ¿vale? Diré, bueno, ¿y dónde está esa energía? La vacuidad. Y cuando llego a la vacuidad, ¿y qué es la vacuidad? ¿Y dónde acaban las preguntas? Vale, bienvenidos al juego del ego otra vez. Yo eso le llamo el segundo partido, ¿no? Cuando despierto la conciencia me empieza a llevar a, vale, ¿y qué es la conciencia? Y cuando sé que... Pero nos está llevando el mismo ego, porque nos está haciendo hacer preguntas. Ah, ¿no? Otra vez lo mismo. Y si no hubiera ego, no nos haríamos preguntas. Claro. A eso le puedes llamar el buscador, por ejemplo. Que constantemente busca. Es un juego más del ego. Has vuelto a empezar otra partida nueva, vale, he despertado la conciencia, vale, pero vuelvo a hacerme 50.000 preguntas y no tienen final esas preguntas. Porque cuando sepa qué es una cosa, me preguntaré qué es esa cosa que sé. Hasta que decides, es bueno, pues quizá que empiece a vivir, ¿no? De preguntarme tanto, ¿no? Vive. Que empiece a vivir y disfrutar. Disfruta de la vida. Porque... haz para los demás lo que quisieras para ti. Exacto. Respétate a ti mismo. Es como cuando llegamos a despertar la conciencia, como se dice ahora, y entonces decimos, es que no hace falta ni técnicas ni proceso. Y lo dices ahora que tú llevas 20 años haciendo un proceso. Es que el no hacer un proceso es un proceso en sí mismo. Tu proceso claro. Es no hacer proceso. Otra vez dualidad. Estamos en lo mismo, ¿vale? La dualidad. No hay técnica. ¿Vale? Tu técnica es que no hay técnica, pero si el de delante necesita una técnica, oye, pues genial, ¿quién somos para? ¿Quién somos? Si él la necesita, que la necesite, si no, no. Pero eso lo decimos cuando ya hemos llegado a un estado de conciencia que estamos muy avanzados, lo digo con rintintín, ¿eh? Estamos muy avanzados. No. Perdona, sigues otra vez en el mismo juego del ego. Y es otra vez. Y estás en el segundo o en la tercera partida. Bendito ego, ¿eh? Es muy divertido. A ver, la vida es un juego y hay que jugar. Ahora el ego quiere jugar a esto, pues vamos a jugar a esto, no hay problema. ¿Qué problema hay? Vamos a jugar. Es muy bonito descubrir todo esto. Hasta que llegas el día que dices, bueno, pues ahora ya no voy a jugar tu juego, voy a jugar el mío. Vamos a empezar a jugarlo. Hasta aquí me has llevado. Hasta aquí me he llevado. Pues ahora vamos a empezar a jugar. Lo que se trata es de ser tú el que dirijas el ego, no el ego a ti. Sí, es que el ego esté a tu servicio y no tú a su servicio. Pero no te olvides que el ego sigue siendo tú. Es que, sí. Es que sigue siendo tú. Al cabo y a la fin. Si él llevaba su... si él estaba a tu si tú estabas a su servicio, seguía siendo tú. Estaba reconociendo una parte tuya a la vez. ¿Y por qué negar esa parte? Te estás negando a ti. Pregunta del ego, ¿quién inventó el ego? Gran pregunta. El ego realmente, es una opinión personal mía además, que igual no tiene ni pies ni cabeza, pero para... ¿Quién o qué? Vaya, no, especifico. El ego para mí sería la necesidad
la necesidad, el deseo otra vez de experienciar, de vivir. No sé, imagínate una lámpara. Cuando encendemos la luz, vivimos, tenemos experiencias, experienciamos. Cuando le damos a la luz, cuando se apaga, no. Pues a eso hay que enchufarlo a la corriente. Pues el deseo, ¿vale?, de enchufarlo a la corriente, eso es el ego. El deseo de enchufarlo a la corriente es la necesidad de, cuando haga esto, puedo empezar a experienciar. En el momento que pueda ser consciente de que haciendo esto puedo experienciar, poder ser capaz de decidir desconectarlo y ya no tener más experiencias. Pero eso es dejar de ser Xavi. Es que entonces mi cerebro... lo estaba visualizando, entonces es que sin ego ya se acabó todo. Bueno, te dirá, te disuelves en el todo. Bueno, sí, vale, pero tampoco lo vamos a experimentar porque ya no tendremos ego, con lo cual... Pero es que como todo yo no puedo vivir las experiencias Claro, del todo. Claro. Entonces dejaré de... Entonces realmente es la necesidad de ser un individuo para poder vivir. Pero eso cuando lo dices y lo oyes, diré un taco, joder, un montón. Joder. Porque mi cerebro reptiliano, que tiene un instinto de supervivencia, me dice, sí, ¿y tú te vas a desenchufar? No, mi cerebro reptiliano que dice, no, tú a vivir. Instinto de supervivencia. Vivir, experimentar. Es Vivir, experimentar. Experienciar, experimentar, ¿vale? Es constantemente eso. Entonces, vivir es ego. Suena duro, pero... No, es que a ver, te van viniendo... Dime de qué manera tú puedes vivir sin ser capaz de descodificar todo esto. Es que no, tan siquiera soy capaz de imaginármelo. Vale, pues tú necesitas algo para que lo descodifique. Obviamente. Eso es el ego. ¿Podríamos hablar de Matrix? ¿Quién descodifica las famosas líneas que se ven en la película Matrix? El ego. Entonces necesitamos eso. Pero es que incluso sin cuerpo físico, cuando tú haces un viaje astral... exacto. Cuando tú haces un viaje astral, incluso cuando sacas el observador, que realmente es una cualidad de nuestra mente, pero cuando tú haces un viaje astral te reconoces como tú. Te reconoces como Xavi o te reconoces como un cuerpo, con lo cual necesita algo que descifre eso. Xavi, es que hasta incluso los maestros ascendidos o los guías, estamos hablando también de ego, ¿eh? Porque si no, no habría necesidad de estar en estos planos. A ver, mi teoría es... A ver, esto es una opinión que me ha surgido ahora. Es una opinión personal también claro. mía, pero mi teoría es que tú, por ejemplo, en medicina tibetana te explican, ¿no?, que cuando te mueres hay una parte del E y una parte del A, y el E se puede quedar entre 7 y 14 años siguiendo haciendo su trabajo. Pero ese E se reconoce al mismo. Entonces, si se reconoce al mismo como Xavi, ¿vale?, sería una mente sin cuerpo, porque hay una parte que se queda ahí y la otra, que es la información, que es el otro cuerpo, esa parte se le reconoce como Xavi. Si se reconoce como Xavi, tiene un ego. Claro. Y si lo alimento, eso puede vivir 14, 20, 40, 50, 200 años. Claro, el ego es el todo. A ver, el ego no sería... Es una parte. Es una parte, no, sí, sería una parte del todo, sí. A ver, tú eres un todo. ¿Vale? ¿Soy una parte? No, tú eres un todo. Realmente lo que te está demostrando a ti como persona es que tú eres un todo. Luego de ser un todo, eres uno con el todo. Es decir, ahora te entendí. A ver, cuando hablamos del todo, el todo es una unidad en sí misma. Un todo es una unidad. Es una gran pelota. Y en esa gran pelota hay pelotitas pequeñas. Entonces esas pelotitas pequeñas forman parte del todo, pero también son un todo en sí mismo. Claro, como ser individual. Claro. Exacto. Claro. Entonces tú dentro tuyo tienes células, tienes emociones, energía. Tú eres un todo. Y dentro de ese todo habrá pequeños todos también. Pero formas parte de un todo más grande. Si ese todo experiencia, eso no lo puedo, como mínimo, yo ni lo sé, actualmente ya ni me importa. ¿Vale? Pero tú como un todo experiencias, vives.
ese todo en el que formas parte tú, experiencia vive, según dicen, lo haría a través tuyo. Pero si tuviese una estructura con la que descodificar, podría experienciar también. Eso lo sabremos, es muy complicado. Cuando tenemos, digamos que en nuestra mente podrá llegar a lo que está, digamos, por abajo y vislumbrar lo que está arriba. Pero lo que está arriba del todo no llegaremos. ¿Vale? Abrir la conciencia realmente es abrir la mente. La información está volando, ahora está por aquí, es energía. Entonces cuando yo abro la mente, abro la conciencia, simplemente conecto con esa energía y me viene la información. Es como un clic muchas veces. Entonces muchos grandes inventores lo que tienen en común es que te dicen que ellos han hecho como un clic cuando les ha venido la idea. El eureka famoso, ¿no? Sí, pues la información está por todos lados. Entonces nosotros cuando dejásemos este cuerpo y disolviésemos el alma, el ego, la chispa, lo que haríamos es esa información cogerla y disgregarla, flasca, y nos beberíamos información y quedaríamos por el universo. Y ahí estamos. Pero como información tendríamos ego, ¿no? Seguiríamos estando. Bueno, Xavi, para mí ha sido un placer con esta charla tan enriquecedora. Gracias. Que espero que a todos los miembros y todos los audientes que escuchen esta charla les sea tan productiva como me ha sido a mí. Y espero que próximamente, bueno, tú y yo nos vamos a ver la próxima conferencia que tienes ya mismo. Sí, el 13 de febrero. El 13 de febrero, la hora no la sé, yo sé que estoy apuntada, pero no la sé. Y yo, si me sigues invitando a comer cada vez, y me vas tanto. a tener aquí cada día. Ahora me tienes que ayudar a curar al perrito. Ahora nos lo miraremos, pobrecito. Muchas gracias. A ti, gracias Xavi. Por el trato y por todo. Guapetón. Que no lo vea tu mujer, que va a salir muy público todo esto. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. ¿Me acompañas a la salida? Vamos para la salida, vamos. Con los pequeñajos. Con los pequeños.